Hablaremos ahora de la fisiología de la sangre. En primer lugar, la sangre está compuesta en su mayor parte, 60%, por plasma, que es la parte líquida, y el 40% restante está formado por células, que son los glóbulos blancos, los glóbulos rojos, que son la mayoría, y las plaquetas, que forman una minoría. Dentro del plasma se encuentran las proteínas plasmáticas. La concentración plasmática de proteínas es de 7.0 a 7.5 gramos por cada decilitro. Algunas de estas proteínas son simples y otras son complejas. Las complejas son glucoproteínas, es decir, combinación de proteína con carbohidrato, y lipoproteínas, combinación de proteína con lípido. Las proteínas plasmáticas se dividen en tres grupos principales: el fibrinógeno, la albúmina y las globulinas. Los primeros dos grupos están formados por una sola proteína, el fibrinógeno y la albúmina. Pero el último grupo, las globulinas, está formado por varias que se dividen en globulinas alfa 1, alfa 2, beta y gamma. La albúmina es la proteína más importante del plasma humano. Se encuentra en una concentración de 3.4 a 4.7 gramos por decilitro y constituye aproximadamente el 60% de la proteína plasmática total. La albúmina es producida por el hígado y el hígado produce casi 12 gramos de albúmina al día. ¿Cuál es la función de las proteínas plasmáticas? Pues en realidad tienen varias funciones. Para comenzar, las proteínas plasmáticas son las que generan la presión osmótica u oncótica del plasma, la cual retiene agua dentro de los capilares. Por ello, cuando existe una disminución de las proteínas plasmáticas que lleva a una disminución de la presión osmótica u oncótica del plasma, eso lleva a la vez a la salida de líquido desde los capilares al intersticio, produciéndose edema. Otra función de las proteínas plasmáticas es que participan en la defensa del organismo, en contra de la agresión bacteriana y de sustancias nocivas en general. Los anticuerpos, que son parte de este sistema de defensa del organismo o sistema inmune, son proteínas plasmáticas de tipo gamma globulinas. Las proteínas plasmáticas también participan en la respuesta inflamatoria. También participan en la coagulación de la sangre, dado que gran parte de los factores requeridos para este proceso son proteínas plasmáticas. Hablamos ahora del sistema inmune. Este es un conjunto complejo de tejidos, de células y de moléculas solubles con la misión de defender el organismo de cualquier agente extraño, que puede ser, por ejemplo, un virus, bacterias, hongos, parásitos u órganos y tejidos recién trasplantados. Hay varios términos relacionados con el sistema inmune y resaltamos tres de ellos. Primero, el tema inmunidad. ¿A qué se refiere? A la capacidad para resistir casi todos los tipos de microorganismos o toxinas que tienden a lesionar tejidos y órganos. Otro término, antígeno.
es cualquier molécula contenida en un agente invasor que desencadena una respuesta inmune. Y luego tenemos anticuerpo, que es una sustancia producida por el organismo en respuesta a un antígeno y que se une a este. La inmunidad se divide en dos tipos: natural y adquirida. La natural es innata, es decir, ya nacemos con ella. Debido a eso, es una inmunidad más rápida y es una inmunidad general que sirve para defendernos de una gran cantidad de agentes invasores o dañinos para el organismo. La inmunidad adquirida es adaptativa y es más lenta y es específica. Las células del sistema inmune son las siguientes: los leucocitos polimorfonucleares, que a su vez son neutrófilos, basófilos y eosinófilos. Los linfocitos, que se dividen en B, T y no B, no T. Las células plasmáticas, que se producen a partir de los linfocitos B. Y los macrófagos, que la mayoría de ellos se originan a partir de monocitos. Como vemos entonces, las llamadas células del sistema inmune o son glóbulos blancos o son células producidas a partir de glóbulos blancos, a excepción de algunos pocos macrófagos que no vienen de los monocitos, sino que son macrófagos residentes, pero que son la minoría. Los linfocitos B tienen en su superficie, es decir, en su membrana celular, anticuerpos para reconocer los antígenos. Cuando ocurre el encuentro por primera vez entre el linfocito B y un determinado antígeno, entonces ocurre una expansión clonal de los linfocitos B. Eso significa que los linfocitos B se van a reproducir y se van a generar copias iguales de los linfocitos B. Estos linfocitos B, y por lo menos una parte de ellos, se transforman en células plasmáticas. Las células plasmáticas son las que producen los anticuerpos circulantes contra el mismo antígeno. Un grupo de linfocitos B, por otro lado, se transforma en célula B de memoria. Cuando ocurre un segundo o subsiguiente encuentro con el mismo antígeno, la producción de anticuerpos es más eficaz debido a esta memoria inmunológica. Aquí observamos una imagen de un linfocito B que tiene en su superficie un anticuerpo a través del cual reconoce un antígeno. Cuando ocurre este reconocimiento, parte de los linfocitos B se transforman en células plasmáticas que a su vez producen distintos tipos de anticuerpos. Con respecto a los linfocitos T, tenemos que hay varios tipos y cada uno de ellos tiene una función diferente. Así vemos que los linfocitos T citotóxicos o efectores, o también llamados asesinos, tienen como función destruir células incorporando poros en sus membranas, lo que lleva o produce la lisis celular. Luego tenemos los linfocitos colaboradores o ayudadores, o helper en inglés, o TH, que coordinan las respuestas inmunes, estimulando la producción de células plasmáticas y la activación de linfocitos T citotóxicos y de linfocitos T de memoria. Estos linfocitos T son los más importantes dentro de las células del sistema inmune, puesto que son los coordinadores de las respuestas inmunes. Luego tenemos los linfocitos T supresores, que inhiben a los otros linfocitos T
y a las células plasmáticas para fines de regulación. El sistema inmune se activa, por ejemplo, cuando ingresa un invasor, por ejemplo, una bacteria o un virus. Pero cuando ya éste se ha controlado, el sistema inmune se tiene que inhibir, porque si no, terminaría destruyendo a las propias células del organismo. Para ello entonces están los linfocitos T supresores, que se van a encargar de inhibir al sistema inmune en ese momento, en que ya no se requiere su actividad. Luego tenemos los linfocitos T de memoria. Estos permiten que en el segundo o siguientes encuentros con el antígeno, después del primero, la respuesta sea más rápida y eficaz. Aquí observamos una célula que está siendo atacada por varios linfocitos T citotóxicos. Esta célula atacada podría ser, por ejemplo, una célula infectada por virus, y es una célula que manifiesta o expone antígenos que son del invasor, en este caso, por ejemplo, del virus, en la superficie, y estos antígenos son reconocidos por los linfocitos T citotóxicos, y entonces los linfocitos T citotóxicos atacan a la célula para destruirla. Ya habíamos dicho anteriormente que estos linfocitos T pueden incorporar en la membrana poros, y que por esos poros puede entrar moléculas con agua, y eso puede hacer que la célula estalle o se lise. Pero aquí vemos que además estos linfocitos T citotóxicos también introducen a la célula que están atacando enzimas digestivas y citotóxicas, que también van a contribuir a la destrucción de la célula atacada. Los linfocitos T poseen marcadores en su superficie. Estos marcadores son varios, pero dentro de ellos hay dos que son muy importantes, el CD4 y el CD8. Los linfocitos T colaboradores o TH tienen CD4, pero los linfocitos T citotóxicos y supresores tienen CD8. De manera que estos dos marcadores sirven para distinguir linfocitos T colaboradores de citotóxicos y supresores. El término CD viene de el inglés, que significa designación de grupo. Los linfocitos T no tienen anticuerpos en su superficie para reconocer los antígenos. Recuerden que los linfocitos B es de esa manera que reconocen los antígenos, a través de anticuerpos que tienen en la membrana. Pero los linfocitos T tienen unas moléculas semejantes en la superficie que se conocen como receptores de células T o TCR en forma de siglas. Los linfocitos T requieren de la presentación del antígeno por otra célula. Es decir, los linfocitos B sí reconocen directamente un antígeno a través de los anticuerpos que tienen en su membrana o superficie, pero los linfocitos T no. Estos necesitan de que el antígeno les sea presentado por una célula presentadora de antígeno. Las células presentadoras de antígeno deben presentar el antígeno asociado a una molécula del llamado complejo mayor o principal de histocompatibilidad, conocido con la sigla de MHC. Aquí en la imagen observamos una célula presentadora de antígeno en la parte de abajo y un linfocito T. Observemos que la célula presentadora de antígeno está presentando una proteína extraña, que es el antígeno, al linfocito T. Pero esta proteína extraña o antígeno es presentada junto con una molécula o proteína MHC, que es propia de la célula. Ese es un requisito para que el antígeno pueda ser reconocido por el linfocito T. El linfocito T, a la vez, para el reconocimiento del antígeno, utiliza el receptor del linfocito T, o sea, TCR. Observamos también que en este proceso de presentación de este antígeno por parte de la célula presentadora de antígeno al linfocito T, también participan otras moléculas que están en la superficie
de parte de las dos células. Aquí observamos la participación de proteínas de adhesión intercelular, que van a permitir que estas dos células se pongan en contacto para que se dé el proceso de presentación del antígeno. Los linfocitos T ayudadores, hemos dicho antes que son los más importantes. Y precisamente son los atacados, entre comillas, por el VIH, el virus de inmunodeficiencia humana, productor del SIDA, o sea, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Los linfocitos T ayudadores, conocidos como TH, se clasifican en dos tipos, los TH1 y los TH2. Los TH1 están relacionados principalmente con la llamada inmunidad celular. En cambio, los TH2 están relacionados con la inmunidad humoral. Más adelante vamos a hablar qué es eso de la inmunidad celular y qué es eso de la inmunidad humoral. Mientras tanto, hablamos de las células o linfocitos B y T de memoria. Estas son células que han sido expuestas a un antígeno y que se convierten rápidamente en células efectoras por un encuentro ulterior con el mismo antígeno. Persisten por meses o por años. También tenemos las células o linfocitos ni B ni T o no B no T. Estas son llamadas también células asesinas naturales o linfocitos NK, de natural killer en inglés, que significa asesino natural. Son parte de la inmunidad natural. ¿Cuál es el papel que tienen? Destruyen células que han sufrido transformación maligna, o sea, se han transformado en células cancerosas, y atacan virus, especialmente aquellos cubiertos por anticuerpos. Constituyen una minoría de los linfocitos, o sea que la mayoría de los linfocitos son B y T. La inmunidad adquirida es la que se divide en inmunidad celular e inmunidad humoral. A pesar de que estos dos tipos de inmunidad tienen particularidades diferentes, en realidad forman parte de una sola unidad, ya que funcionan en conjunto. La inmunidad celular. Los agentes responsables de la inmunidad celular son los linfocitos T citotóxicos, conocidos también como células T asesinas. Como los agentes responsables de esta inmunidad son células, por eso se le llama inmunidad celular. En esta inmunidad celular participan las proteínas llamadas receptores de células T o TCR, que están en la superficie de los linfocitos T citotóxicos. La inmunidad celular se encarga de las reacciones alérgicas tardías y también del rechazo de trasplantes de tejidos extraños. También es una defensa importante contra infecciones por virus, hongos y unas cuantas bacterias, ejemplo el bacilo de la tuberculosis. La inmunidad celular, pues, en general no nos defiende de bacterias, solamente de unas cuantas. Y también ayuda a defender contra tumores. La inmunidad humoral, del latín humor, que significa fluido o líquido, es mediada por anticuerpos o inmunoglobulinas que circulan en los líquidos del cuerpo como el plasma de la sangre. Por eso es que se le llama inmunidad humoral, porque son factores humorales, los anticuerpos, los que median este tipo de inmunidad. La inmunidad humoral es la defensa principal contra infecciones bacterianas y detecta y combate también virus extracelulares que se encuentran en los fluidos. Los virus invaden las células y se encuentran generalmente dentro de las células, pero pueden haber virus extracelulares y en ese caso son atacados por la inmunidad humoral. De lo contrario, las células infectadas por virus son atacadas por la inmunidad celular. Pueden responder también los anticuerpos a proteínas individuales introducidas al organismo. O sea que
También la inmunidad humoral nos defiende contra proteínas que pueden ser tóxicas para el organismo. Las inmunoglobulinas o anticuerpos son glicoproteínas, o sea, combinación de proteína formada por aminoácidos más carbohidrato. Las inmunoglobulinas se unen a bacterias, a virus o a moléculas identificadas como extrañas y las marcan para ser destruidas. Las inmunoglobulinas, como hemos dicho antes, son producidas por las células plasmáticas, pero las células plasmáticas proceden de los linfocitos B, de manera que son linfocitos B transformados. Las inmunoglobulinas comprenden el 20% de las proteínas plasmáticas. Las inmunoglobulinas están formadas por monómeros o unidades que tienen una forma de una Y. Cada monómero o cada unidad básica de inmunoglobulina está formada por 4 cadenas polipeptídicas, 2 cadenas pesadas y 2 cadenas ligeras, que se mantienen unidas mediante enlaces disulfuro. En cada cadena existen dominios constantes, idénticos para todos los anticuerpos que pertenecen a una clase determinada, y un dominio variable en donde hay variaciones de la secuencia u orden de los aminoácidos. Las inmunoglobulinas se clasifican en 5 clases que son la inmunoglobulina A o IgA, la IgG, la IgD, la IgE y la IgM. Aquí observamos una unidad básica en forma de Y de una inmunoglobulina. Observamos las 2 cadenas pesadas y las 2 cadenas ligeras. Y ven cómo ellas se encuentran unidas unas con otras por puentes disulfuro. También observamos que tienen cada una de estas cadenas una región variable, que son las regiones que aparecen acá coloreadas, y tienen regiones constantes, que son las que aparecen sin color. Hablamos de cada uno de los tipos de inmunoglobulina, comenzando con la inmunoglobulina G o IgG. Esta es la más abundante de todas, corresponde al 80%. Se encuentra igualmente distribuida entre la sangre y el líquido intersticial. Es monomérica. Cada molécula está formada por una sola unidad en forma de Y. Es la inmunoglobulina o anticuerpo que atraviesa la placenta y que va a dar defensa a el niño un tiempo después de nacido. Activa el sistema de complemento, que es otra parte del sistema inmune, y lo activa por una vía que se llama vía clásica. La inmunoglobulina A predomina en las secreciones externas, como la saliva, el sudor, las lágrimas y la secreción intestinal. Bloquea la inserción de patógenos invasores a las superficies externas epiteliales. Se encuentra en 3 formas: monomérica, dimérica y trimérica. Corresponde al 13% del total de las inmunoglobulinas. Este es el anticuerpo que aparece en la leche y en el calostro. El calostro es la primera secreción de las glándulas mamarias durante la lactancia. Después del calostro ya viene entonces la secreción de leche. Ambas secreciones contienen entonces inmunoglobulina A, que va a proteger al niño si se le da lactancia materna. Aquí observan una imagen de una inmunoglobulina A. En este caso se trata de una inmunoglobulina A dimérica, porque está formada por 2 unidades en forma de Y. La IgM se encuentra más distribuida en la sangre que en el líquido intersticial. Es pentamérica, esto quiere decir que está formada por 5 subunidades en forma de Y. Aquí vemos una imagen de una inmunoglobulina M y observen que son 5 unidades básicas en forma de Y, las que están unidas formando una sola molécula. La IgM, al igual que la IgG, activa el sistema de complemento y también lo hace, igual que la G, por la vía clásica. La IgM es la primera inmunoglobulina en ser secretada en respuesta
a una primera exposición a un antígeno. Esto ocurre 2 a 3 días después de la exposición al antígeno. La IgE se encuentra en concentraciones muy bajas en el suero, es monomérica, su concentración aumenta en los procesos alérgicos y protege contra parásitos. La IgD aparece en muy baja concentración en el suero, de manera que ahí en el suero o en el plasma de la sangre no tiene una función conocida. Su función es desconocida. Es monomérica. Habíamos dicho que en la superficie o membrana de los linfocitos B existen también inmunoglobulinas. O sea que no solamente tenemos inmunoglobulinas circulantes. Estas inmunoglobulinas que están en la membrana de los linfocitos B y que sirven para que estos linfocitos B puedan reconocer los antígenos son 75% de tipo IgM e IgD, 24% IgG y 1% IgA. De manera que aquí sí vemos un papel muy importante de la IgD. La IgD entonces sí es importante para el reconocimiento de antígenos por parte de los linfocitos B, actuando en la superficie o membrana celular de estos linfocitos. Pero en la sangre, circulando en la sangre, tiene una función desconocida. Hablamos del sistema de complemento, que es otra parte del sistema inmune. Los anticuerpos solamente sirven para identificar antígenos extraños, solamente para marcarlos. Pero otros sistemas biológicos deben inactivar y disponer de los intrusos. El sistema de complemento es uno de estos sistemas. Precisamente se le llama complemento porque complementa la función de los anticuerpos eliminando los antígenos. La eliminación de los antígenos por parte del sistema de complemento se produce de 3 formas. 1. La fijación de complemento. 2. La opsonización. Y 3. La respuesta inflamatoria aguda local. Vamos a hablar acerca de los dos primeros, ya que el tema de la inflamación es un tema bastante extenso. En la fijación de complemento, elementos de este sistema matan células extrañas uniéndose a sus membranas celulares y lisándolas. La opsonización, por otro lado, es una facilitación de la fagocitosis. Con respecto a la primera, la fijación de complemento, elementos del sistema de complemento se adhieren o se pegan a la membrana de la bacteria o intruso. Aquí observan una imagen de un poro formado por un complejo de moléculas que forman parte de este sistema de complemento, que se llama complejo de ataque a la membrana o MAC. Y aquí en la microfotografía observan una membrana de una célula con muchos poros formados por el complemento. A través de estos poros que se producen en la membrana, existe penetración de moléculas y de agua, y eso lleva a la lisis celular. Con respecto a la opsonización, como hemos dicho, es una facilitación de la fagocitosis. Las moléculas de anticuerpo que hacen esto se conocen como opsonina, pero también moléculas del sistema de complemento que hacen lo mismo, que facilitan la fagocitosis, se conocen como opsoninas. Entonces las opsoninas hacen a los microorganismos o a las células más aptos para ser fagocitados. Aquí observamos una bacteria que está rodeada por anticuerpo y también está rodeada por un elemento C3b, que es un elemento del sistema de complemento. Estos dos funcionan como opsoninas y hacen que esta bacteria sea más fácilmente fagocitada, por ejemplo, por un macrófago. Y eso se llama opsonización, esa facilitación de la fagocitosis. El complemento consiste de aproximadamente 20 proteínas plasmáticas. La mayoría se designan con una letra C mayúscula, seguida de un número.
Así tenemos desde C1 hasta C9. Pero hay otros factores que forman parte del sistema de complemento. Así tenemos el factor B, el factor D, el factor P, que también se llama properdina, el factor I, H, S, el inhibidor de C1, la proteína fijadora de C4b y el inactivador de C3b. Muchos de ellos son proenzimas o zimógenos que requieren su rotura proteolítica para convertirse en enzimas activas. Entonces muchos de ellos son precursores de enzimas o enzimas inactivas. Todas están presentes entre las proteínas plasmáticas, así como entre las proteínas que salen de los capilares hacia los espacios tisulares. La activación del sistema de complemento se produce por una serie de reacciones consecutivas que ocurren en forma de cascada. Y hay tres vías para la activación del sistema de complemento. La vía clásica, que ya la habíamos mencionado, la vía alterna o de la properdina y la vía de las lectinas. Aquí vemos una imagen que nos muestra glóbulos rojos y dentro de ellos se encuentra la proteína hemoglobina. Los eritrocitos o glóbulos rojos contienen unos 300 millones de moléculas de hemoglobina. La hemoglobina, conocida con la sigla de HB, lleva a cabo el transporte de oxígeno desde los pulmones a los tejidos y también el transporte de dióxido de carbono desde los tejidos a los pulmones. La hemoglobina es una proteína tetramérica, es decir, está constituida por 4 cadenas polipeptídicas o 4 cadenas de aminoácido largas. Aquí vemos una imagen que nos muestra las 4 cadenas polipeptídicas. Cada cadena está asociada con un grupo hemo, es este. Vemos que cada cadena está asociada con un grupo hemo, el cual contiene hierro y al cual se fija el oxígeno. De manera que, como se ve en la imagen, cada molécula de hemoglobina tiene 4 sitios para unir oxígeno. Hablamos de la coagulación sanguínea. Hay dos términos relacionados con la coagulación sanguínea. La hemostasia, que es el cese de un sangrado provocado por una cortada o por un vaso dañado. Y la trombosis, que es cuando el endotelio de los vasos sanguíneos se daña o es removido. Ejemplo, cuando existe una ruptura de una placa arteriosclerótica, una lesión característica de la enfermedad llamada arteriosclerosis. En ambos, tanto en la hemostasia como en la trombosis, se forman tapones sanguíneos, o sea, se lleva a cabo la coagulación sanguínea. Aquí en la parte de abajo se observa un vaso cortado y un sangrado que se está produciendo o hemorragia, y vemos cómo aquí se forma un coágulo que va a detener el sangrado. En la coagulación sanguínea hay 3 fases comunes, no importa si es hemostasia o es trombosis. Primero, se forma un agregado plaquetario. Las plaquetas se unen a la colágena y luego son activadas por trombina o por adenosindifosfato ADP, cambiando de forma y agregándose en presencia de fibrinógeno, formando un parche hemostático en el caso de la hemostasia o un trombo en el caso de la trombosis. Luego viene una segunda fase en la cual se forma una malla de fibrina que se une al agregado de plaquetas, formando un tapón hemostático o trombo más estable. Y luego viene una tercera fase que es una disolución parcial o completa del tapón hemostático o trombo producido por la plasmina. Aquí observamos un vaso lesionado y se está produciendo un sangrado o hemorragia. Luego se produce una aglutinación de plaquetas y se forma el agregado plaquetario, pero después viene la aparición de la fibrina y luego la formación del coágulo de fibrina, que va a detener en ese caso el sangrado. Pero después viene la retracción del coágulo, o sea, la disolución del coágulo. Este coágulo desaparece. Hay 2 vías que llevan a la formación de un coágulo sanguíneo o un coágulo de fibrina, que son la vía intrínseca y la vía extrínseca. En las 2 vías se activa el factor 10, pero por un mecanismo distinto.
Un daño tisular es el que inicia la vía extrínseca y se desconoce cómo se activa la vía intrínseca, pero se sabe que participa una superficie cargada negativamente. Las dos vías, intrínseca y extrínseca, confluyen en una vía final común, que implica la activación de la protrombina a trombina y el corte del fibrinógeno por la trombina, formándose así el coágulo de fibrina. Aquí tenemos una imagen de la vía intrínseca y observen cómo se produce en determinado momento la activación del factor 10. Aquí vemos cómo el factor 10 se transforma en factor 10 activado o 10A. Observen que acá primero se activa el factor 12, luego el factor 12 activado activa al 11, el 11 después de activado activa al 9 y el 9 activado junto con el 8 que también se activa, activan al 10. De manera que se produce una activación en cascada. Aquí observan también la participación en esta vía intrínseca del calcio, que es un elemento muy importante en la coagulación sanguínea. Aquí ven que participa en dos pasos o etapas de esta vía intrínseca. Aquí en la parte final aparece la vía final común, pero a esta nos vamos a referir más adelante. Mientras tanto, hablamos un poco de la vía extrínseca. Ven que un traumatismo tisular inicia la vía extrínseca con la producción de un factor tisular. El factor tisular activa al factor 7 y el factor 7 activado junto con el calcio, de manera que aquí vemos la participación del calcio en la vía extrínseca también, se produce la activación del factor 10. O sea que también se activa el factor 10. Y luego continúa la fase final común, de la que hablamos más específicamente a continuación con esta diapositiva. Vemos que en la vía final común, la protrombina se convierte en trombina por efecto del activador de la protrombina y con participación del calcio. Luego, la trombina actúa sobre el fibrinógeno y produce monómeros de fibrinógeno. Esto quiere decir que el fibrinógeno es cortado en varios fragmentos. Luego, por efecto del calcio, otra vez vemos la participación del calcio, los monómeros de fibrina se convierten en fibras de fibrina. Luego las fibras de fibrina se convierten en fibras de fibrina entrecruzadas. Esto es por un factor estabilizador de la fibrina activado. En esa activación de este factor tiene que ver también la trombina, o sea que la trombina actúa, como vemos, de dos maneras. Como ven, en esta vía final común también participa el calcio.